La carpeta de cuero estaba frente a mí, pesada como un latido del corazón. Dentro estaban las escrituras, el regalo de cumpleaños número 21 de la abuela, un hotel de 50 millones de pesos con mi nombre en él. Pero antes de que pudiera siquiera respirar, la puerta principal se abrió. Mi madre entró, su nuevo esposo justo detrás de ella. Deberíamos administrarlo juntos como familia, dijo, sonriendo como si todavía fuera su mundo. Cuando le dije, absolutamente no. Ahora soy la dueña, ella replicó. Entonces empaca tus maletas y sal de esta casa. No discutai. No me moví porque sabía algo que ellos no sabían. Esa noche no se trataba de sus demandas. Se trataba del siguiente movimiento de la abuela. Uno que pondría fin a su pequeña actuación para siempre. Cuando la gente me mira ahora, ve el hotel, los pisos de mármol, el vestíbulo de cristal, el nombre grabado en oro sobre la entrada. Pero lo que no ven es el ruido que solía vivir dentro de esta familia. Mi abuela, Sharon Bennett, construyó todo desde un motel al borde de la carretera en Vermont. Tenía 21 años entonces, mi edad ahora, y todos la llamaban tonta, pero convirtió esas dudas en ladrillos e ingresos. Para cuando nací, la colección Bennett se había convertido en un nombre que la gente susurraba con envidia. Mi madre, Brenda, no heredó nada de la paciencia de la abuela, solo su orgullo. Para ella, el éxito no se trataba de construir, se trataba de ser vista. Amaba los flashes de las cámaras más que los planos. Amaba el control más que la familia. Mi padre, Mark, era lo opuesto. Era calmado, constante, un hombre que creía en hacer las cosas bien, incluso cuando tomaba más tiempo. Dirigió las operaciones durante años, manteniendo todo en pie en silencio mientras mamá perseguía las apariencias. Cuando tenía 16 años, vi cómo ese equilibrio se derrumbaba. Todavía recuerdo la noche en que papá se fue, sus ojos cansados, la maleta junto a la puerta, diciendo que no podía quedarse donde el amor se había convertido en una actuación. El silencio que lo siguió fuera de la puerta era del tipo que llena cada rincón y nunca se va. Después de eso, Brenda se volvió a casar rápidamente. Scott Miller, un consultor de negocios de habla suave que hablaba en frases como sinergia y expansión global. Era todo lo que ella pensaba que parecía el éxito, brillante, ruidoso y hueco. Poco después, me envió a vivir con la abuela, alegando que era por estabilidad. Yo sabía más. Solo era un testigo menos. La vida con la abuela era tranquila pero nunca aburrida. Su casa olía a cedro y café. Sus mañanas comenzaban con el sonido de las teclas de la máquina de escribir. Me trataba no como a una niña, sino como a una aprendiz. Estudié arquitectura mientras ella me mostraba lo que realmente significaba el legado, disciplina, riesgo y el coraje de empezar de nuevo cuando otros te llaman acabado. A veces por la noche, la sorprendía mirando mapas antiguos de propiedades, los bocetos originales que dibujó a mano. Trazaba los contornos con una suave sonrisa y decía, cada edificio cuenta una historia, Sofía. Las paredes recuerdan quién las construyó y por qué. En ese entonces no entendía que también hablaba de las personas, sobre el tipo de cimientos que construimos dentro de nosotros mismos. Pasaron los años. Las llamadas de mi madre se hicieron más cortas, sus palabras más agudas. Deberías visitar, decía. Scott quiere hablar sobre el mercado europeo. Siempre tenía un examen o un proyecto pendiente, y la conversación terminaba con su suspiro decepcionado. Éramos extrañas, conectadas por la sangre y el papeleo legal. Hasta esa mañana, mi cumpleaños número 21, cuando la abuela me pidió que me sentara en su escritorio. La carpeta de cuero estaba esperando, pesada e inusual. Dijo, esta es tu herencia, pero también es tu prueba. No sabía qué quería decir. Aún no. Pero pronto lo sabría. Porque a veces el momento en que recibes todo lo que siempre has querido es el mismo momento en que descubres quién viene a quitártelo. La cena esa noche se sintió como una celebración. Cordero asado, luz de velas parpadeando sobre la larga mesa de roble, y la abuela sonriendo de esa manera rara y pacífica. Por una vez, la casa estaba en silencio, llena solo con el sonido de la plata contra la porcelana. Recuerdo pensar que tal vez las cosas finalmente estaban estables. Entonces sonó el timbre. Fue uno de esos pequeños sonidos que lo cambian todo. Me levanté, la servilleta aún en la mano. Cuando abrí la puerta,
El frío del porche me golpeó primero, y luego su perfume. Mi madre, Brenda, estaba allí con un abrigo crema, su cabello rizado justo así, su sonrisa estirada delgada y brillante. A su lado estaba Scott, su esposo, el supuesto consultor, luciendo esa confianza presumida que siempre olía a colonia barata y engaño. Sofía, la voz de mamá Gotiba alegría. Feliz cumpleaños, cariño. Estábamos por la zona y pensamos en pasar. Detrás de mí, la silla de la abuela raspó suavemente contra el piso. No esperaron a ser invitados. Scott llevaba una bolsa de regalo, del tipo que das cuando ya sabes lo que quieres a cambio. Los ojos de mamá recorrieron la casa, aterrizando en la carpeta que aún estaba en la mesa. Mi herencia. Escuchamos sobre tu gran regalo, dijo, su tono azúcar envuelto en veneno. 50 millones de pesos. ¡Qué maravilloso! Intente ser educada. No se trata del número. La abuela quería que continuara lo que ella empezó. Mamá rió levemente, agitando una mano con manicura. Por supuesto, pero dirigir un negocio de ese tamaño no es para niños. Necesitarás experiencia, guía. Por eso Scott y yo pensamos que podríamos administrarlo juntos, como familia. Esa palabra, familia, aterrizó como una bofetada. Scott se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el respaldo de una silla. Es demasiado para una sola persona, Sofía. Déjanos ayudar. Ya hemos redactado una propuesta. La voz de la abuela cortó la suya. Una propuesta para algo que no es tuyo. El aire cambió. La sonrisa de Scott vaciló. Mamá le lanzó una mirada de advertencia. Esa misma fría desafío que solía usar con papá. Madre, por favor, seamos prácticos. ¿Prácticos?, repitió la abuela, como probando la palabra. ¿Cómo cuando hipotecaste la propiedad de Burlington sin autorización? ¿O cuando desapareciste por 6 meses para expandir y regresaste con deudas? El color se drenó del rostro de mamá. Eso fue hace años. Sí, dijo la abuela suavemente. Y recuerdo cada año que me costó. Me quedé allí en silencio, la tensión presionando contra mis costillas. La habitación olía a romero e ira. Mamá se volvió hacia mí, su voz quebradiza. Sofía, no dejes que te vuelva en mi contra. Somos familia. Deberíamos reconstruir juntos. Quería creerle, pero la forma en que miró esa carpeta me dijo la verdad. Esto no se trataba de reconstruir. Se trataba de reclamar el poder que ya había perdido. La abuela se levantó de su silla, apoyando una mano firme en mi hombro. La cena ha terminado, dijo con calma. Algunas cosas no están abiertas a discusión. Scott carraspeó, forzando una sonrisa. Por supuesto, hablaremos de nuevo pronto. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ellos, capté el susurro que mamá dejó en el aire, silencioso, venenoso, destinado solo para mí. Esto no ha terminado. Y tenía razón. No lo estaba. A la mañana siguiente, la casa ya no se sentía como un hogar. La luz a través de las ventanas se veía diferente, más fría, más delgada, como si las paredes mismas supieran lo que venía. La abuela pasó la mayor parte del día en su estudio, puertas cerradas. Podía oír el leve tecleo de su máquina de escribir, el ritmo más constante que mi propio latido. Abajo, encontré la mesa del desayuno ya ocupada. Mi madre estaba sentada con una taza de café que no le habían ofrecido, hojeando uno de los viejos libros contables de la abuela como si ya le perteneciera. Scott caminaba de un lado a otro junto a la ventana, hablando por teléfono, susurrando frases como reestructuración potencial y control conjunto. No me vieron al principio, y por un segundo, los observé, 2 intrusos usando la familia como camuflaje. Mamá finalmente levantó la vista, su sonrisa nítida. Buenos días, cariño. Solo estábamos brainstormeando algunas cosas. Ya sabes, cómo mantener el negocio estable. ¿Estable?, pregunté, manteniendo la voz uniforme. Ha estado estable por 50 años. Ignoró el golpe. Eres joven, Sofía. Tienes tus estudios, tus amigos. No necesitas estresarte con nóminas o documentos legales. Para eso está la familia. Scott asintió, su tono aceitoso.
Déjanos encargarnos de las partes aburridas. Tu concentrate en tu carrera. Sentí que mi pulso subía, pero no dije nada. En cambio, caminé hacia el mostrador, me serví un vaso de jugo de naranja y dejé que el silencio se extendiera hasta que empezó a picar. Luego me volví hacia ellos. La abuela sabe que están aquí. Mamá parpadeó, labios apretados. Está descansando. Claro, dije en voz baja. Entonces tal vez déjenla descansar. Sus ojos me siguieron mientras salía de la habitación, cada paso resonando como un desafío. Esa tarde, fui a la oficina de la abuela. No pareció sorprendida cuando le conté lo que había visto. Solo suspiró y dijo, esperaba que al menos fingieran esperar una semana. ¿Quieres que llame al abogado?, pregunté. Sacudió la cabeza. Ya lo hice. Abrió su cajón y sacó una carpeta. Otra, idéntica a la mía. Hay cosas que no sabes sobre tu madre y Scott. Documentos financieros, acuerdos que se suponía que debían estar ocultos. Mi estómago se apretó. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque a veces, dijo la abuela, sus ojos encontrando los míos, la única forma de enseñar a alguien a defender lo que es suyo es dejar que sienta lo fácil que puede ser quitado. Pasamos el resto del día preparando en silencio. La abuela llamó a su abogado. Yo revisé archivos antiguos, etiquetando transacciones que no cuadraban. La evidencia estaba allí. Pagos, transferencias, cuentas fantasma. Para cuando el sol se puso, la casa olía a café y papel polvoriento. La abuela parecía cansada pero tranquila. Mañana, dijo, los invitaremos de nuevo a cenar. Déjalos pensar que han ganado. Asentí, entendiendo. Si querían un escenario, se lo daríamos. Pero esta vez, el guión era nuestro. La invitación fue idea de la abuela. Un mensaje educado enviado esa mañana. Cena esta noche. Discutamos la transición adecuadamente. La vi escribir cada palabra con precisión quirúrgica. Era cebo disfrazado de paz. A las 6, la mesa estaba puesta de nuevo, la misma superficie de roble pulida hasta brillar, velas esperando quemar mentiras. La casa olía a ajo asado y tensión silenciosa. La abuela se había cambiado a un vestido azul marino oscuro, el que usaba solo para negociaciones formales. Su expresión no revelaba nada. Mantén la calma, susurró mientras colocaba una carpeta plateada junto a mi plato. Déjalos hablar primero. A las 7 en punto, los faros barrieron el camino de grava. La puerta principal se abrió sin tocar. Mi madre entró primero, sus tacones clicando como un metrónomo de entitlement. Llevaba rojo, audaz, deliberado, el color del control. Scott la seguía de cerca, corbata floja, sonrisa amplia. Madre, dijo mamá dulcemente, besando el aire cerca de la mejilla de la abuela. Sofía. Su voz era suave pero afilada por debajo, como vidrio envuelto en terciopelo. Me alegra que estemos haciendo esto adecuadamente. Scott agregó, las decisiones familiares merecen transparencia. Casi me río. La cena comenzó en un silencio educado. Los platos se pasaron, el vino se sirvió, pero podía sentir su impaciencia, la forma en que los dedos de mamá tamborileaban en la mesa, como los ojos de Scott seguían parpadeando hacia la carpeta plateada junto a mi mano. Finalmente, mamá no pudo resistir. Entonces, seamos honestos, dijo, dejando su tenedor. Administrar un negocio de esta escala es complejo. Es irrazonable esperar que una joven de 21 años lo maneje sola. La abuela sorbió su vino, sin decir nada. Scott se inclinó hacia adelante, voz confiada. Ya hemos delineado un plan. Yo manejaría la optimización financiera. Brenda supervisaría las relaciones públicas, y Sofía, bueno, podría seguirnos por un tiempo. Aprender las cuerdas. Sus palabras no eran propuestas. Eran instrucciones. Dejé mi tenedor. ¿Quieres decir que firmaría la propiedad a ustedes dos, y ustedes la administrarían? La sonrisa de Scott se tensó temporalmente. La abuela levantó la vista, ojos elegibles. ¿Y cómo exactamente beneficiaría eso a Sofía? La sonrisa de mamá se amplió. Beneficiaría a todos. Somos familia, después de todo. Esa palabra de nuevo. Familia.
Se sentía sucia en su boca. Tomé una respiración lenta. Tienes razón, dije en voz baja. Se reclinó, satisfecha. Bien. Entonces vamos. Por eso, la interrumpí. Es hora de que dejemos de fingir que esto se trata de amor. Su expresión se congeló. Empujé la carpeta hacia el centro de la mesa. ¿Querías transparencia? Bien. Empecemos con esto. Scott alcanzó por ella, pero la mano de la abuela se movió más rápido. Abrió la carpeta, sus dedos trazando la primera página. El sonido del papel deslizándose llenó la habitación. Nítido, final. Estos, dijo la abuela, son estados de cuenta del banco de la cuenta de Burlington. Retiros hechos bajo la firma de Brenda Bennett. Fondos que nunca regresaron. El rostro de mamá se drenó de color. Madre, eso es absurdo. Y la abuela continuó uniformemente. Estos son correos electrónicos de la firma de consultoría del señor Miller. Propuestas para proyectos de expansión en el extranjero que no existen. Firmados por ambos. La mandíbula de Scott se apretó. No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, interrumpió la abuela, su voz de acero. Intentaron hipotecar los hoteles principales bajo compañías fantasma. Pensaron que no me daría cuenta. El aire se volvió espeso. Podía oír el fuego crepitando en la chimenea, el único sonido lo suficientemente valiente para hablar. Los ojos de mamá se lanzaron hacia mí, desesperados. Sofía, esto no es verdad. Está torciendo las cosas, no puedes creer, pero no necesitaba responder. La abuela deslizó un último documento a través de la mesa. La enmienda de propiedad, dijo. Efectiva de inmediato, todo el control se transfiere únicamente a Sofía Bennett. Quedan removidos de todas las juntas y fideicomisos. Mamá miró la página como si pudiera incendiarse. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice, dijo la abuela. Silencio. Luego vino la explosión. Mamá se levantó de su silla, voz quebrándose. Este es mi legado. Mi vida. No puedes simplemente dárselo a ella. La abuela permaneció sentada. Tú misma lo entregaste. Scott agarró el brazo de mamá, murmurando, solo vámonos. Pero ella no había terminado. No, gritó, señalándome. ¿Crees que has ganado? Eres una niña jugando a ser adulta. Te ahogarás en papeleo antes de que termine el mes. Encontré su mirada firme. Tal vez, pero al menos será mi desastre. Su labio tembló, ira luchando contra la humillación. Entonces empaca tus maletas y sal de esta casa. Escupió las mismas palabras que había dicho días atrás, pero esta vez su voz sonaba pequeña. Y fue entonces cuando la abuela rió. No fue fuerte, solo una suave y conocedora risa que cortó el aire más limpia que cualquier grito. Tienes razón, Brenda, dijo. Alguien va a salir de esta casa esta noche, pero no es Sofía. Por un segundo, todo se congeló. Incluso el fuego pareció detenerse. Entonces la abuela alcanzó su bolso y colocó otro sobre en la mesa, una orden judicial. Han sido notificados. Fraude, malversación, conspiración. Los investigadores están esperando afuera. El rostro de Scott palideció. Llamaste a la policía. Llamé a la justicia, dijo la abuela simplemente. Mamá retrocedió tambaleándose, sacudiendo la cabeza. No lo harías. Soy tu hija. No, dijo la abuela suavemente. Lo fuiste, hasta que vendiste el nombre de esta familia por un espejo y un título. Dos oficiales entraron en silencio, su presencia educada pero final. Scott no luchó. Solo miró al piso mientras lo sacaban. Mamá lo siguió, su respiración entrecortada, ojos salvajes, atrapada entre la incredulidad y la desesperación. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la casa de nuevo, pero esta vez era diferente. Más ligero, más limpio, del tipo que sana en lugar de acechar. Me hundí en mi silla, el pecho apretado, manos temblando. La abuela colocó su mano sobre la mía. Lo siento, tuviste que ver eso. No, susurré. Lo necesitaba. Asintió una vez, sus ojos vidriosos pero fuertes. Te manejaste mejor de lo que yo jamás lo hice. Miré los platos vacíos, las servilletas dobladas,
los remanentes de la tormenta que acabábamos de sobrevivir. ¿Crees que alguna vez nos perdonará?, pregunté en voz baja. La abuela suspiró. El perdón es para las personas que admiten lo que han hecho. Tu madre todavía piensa que fue robada. El fuego estalló suavemente, arrojando oro sobre la mesa. Me di cuenta entonces de que esta casa, la misma donde mi padre se fue hace años, donde cada pelea resonaba más fuerte que el amor, finalmente se sentía quieta, segura. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, luces rojas y azules pintaban el camino de entrada. Scott estaba sentado en la parte trasera de un crucero. Mamá estaba congelada cerca del porche, el rímel corriendo por su rostro. No sentí triunfo. Ni siquiera sentí alivio, solo un dolor, profundo y silencioso, por la familia que podríamos haber sido. La abuela se unió a mí, su reflejo junto al mío en el cristal. Lo hiciste bien, Sofía, dijo. No Alsace la voz. Alsace tu vela. Sus palabras se asentaron en mi pecho como algo permanente. Y mientras el último auto desaparecía por la colina, la noche finalmente exhaló. No brindamos, no celebramos. Solo nos sentamos en el brillo silencioso del fuego. Dos mujeres que habían sobrevivido a la misma línea de sangre en diferentes décadas, finalmente rompiendo el patrón. La mañana siguiente se sintió irreal. La misma casa que había resonado con gritos ahora zumbaba con silencio, del tipo que sigue a una tormenta. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, aterrizando en la carpeta que aún estaba en el centro de la mesa del comedor. La que lo había terminado todo. La abuela ya estaba levantada, sorbiendo café en la cocina como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero sus hombros se veían más ligeros, su rostro más suave, como si décadas de peso finalmente se hubieran levantado. La noticia se extendió rápido. Scott desapareció del estado antes de que la investigación pudiera cerrarse. Mi madre, Brenda, se quedó lo suficiente para ver cómo su nombre se deshacía en cada círculo de negocios que una vez adoraba. El caso de fraude la despojó de todo: dinero, posición, orgullo. Papá, Mark, vino esa tarde. Sin discursos, sin preguntas. Simplemente colocó una mano en el hombro de la abuela y dijo: «Hiciste lo correcto». Cuando sus ojos encontraron los míos, no tenían lástima, solo orgullo. Semanas después, la vida comenzó a verse casi ordinaria de nuevo. Terminé mi presentación final de arquitectura, me gradué como la mejor de mi clase. La abuela insistió en que celebráramos en silencio en la azotea del hotel. Sin prensa, sin invitados, solo nosotras. Levantó su copa y dijo: «Por nuevos cimientos». Y mientras las luces de la ciudad brillaban abajo, me di cuenta de que eso era exactamente lo que era. Una reconstrucción, no de propiedad o reputación, sino de paz. Por primera vez en años, no me sentía como el sobrante del legado de alguien más. Me sentía como el comienzo del mío propio. Solía creer que el legado se trataba de linajes y apellidos, pero he aprendido que se trata de límites. El coraje de terminar lo que es tóxico, incluso cuando lleva tu ADN. Mi herencia no fue un hotel. Fue libertad. Si alguna vez has tenido que elegir la paz sobre el orgullo familiar, comparte tu historia abajo. No estés solo.